A Manuel nuevamente agradecerle por estar aquí participando de esta sesión con nosotros. Es muy importante, digamos, tener a una persona conocedora del tema y para hacer una introducción, pues como estaba publicado en nuestra página de Instagram, Manuel es analista político, máster en estudios avanzados en comunicación política y doctorando en periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, España, actualmente profesora en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia, UNB, Brasil, y profesor invitado en la maestría de Administración Pública en la Universidad CSIU, no sé cómo se diga, México, y columnista, además del portal de las dos orillas. Muchas gracias, Manuel, y Gracias, gracias. Escuchan bien. sí, señor. Bueno, no, estoy aquí a disposición de ustedes, ¿no? Vamos a hablar un poco de la situación en Colombia, porque tenemos las elecciones en Estados Unidos. Un poco. No sé por dónde quieren empezar, por dónde empezamos, ¿no? La idea es que esto se va a conversar, más Sí, que señor. una cátedra, una clase, creo. Sí, sí, señor, así es. Y pues de nuevo agradecerle, yo a Manuel lo sigo hace un tiempo, creo que una vez le escribí también hace bastante tiempo para una asesoría porque quería estudiar ciencias políticas. Eh, digamos que lo tomo como un referente, escucho sus opiniones, leo lo que cuando hace los Instagram TV, pues los escucho y digamos que Sí, te va a recoger, te lo lo vengo juro, siguiendo hace un tiempo. te va a recoger. Varias personas de acá también me habían manifestado que interesante poder contar con su presencia hoy. Y pues quisiera comenzar por algo, digamos, que no es tanto de la temática que le había comentado, sino pues poner en conocimiento que aquí creo que Sebastián, en mi caso, y algunas personas más que posteriormente van a ver esta grabación, quieren estudiar ciencias políticas. No sé si nos pudiera comentar algo acerca de la carrera, su experiencia en ella, como el ámbito laboral y, digamos, si es importante y por qué un politólogo en este país tan convulsionado. Bien, claro que es importante, ¿no? Estaría mal si no hiciera promoción a lo que estudié. Pero bueno, en Colombia hay varias carreras que tienen que ver con lo público. Está administración pública, una de esas principalmente la de la SAP, la Universidad Pública, y que hasta cierto punto fue un fortín político activo específico. Está ciencias políticas y otra serie de carreras que tienen que ver con las ciencias humanas. Ciencias políticas creo que es muy importante y es importante en Colombia porque precisamente tenemos hacer política. Es lo político, lo que es lo político. Pero muchas veces el uso que se hace mismo de la palabra de lo que es política es casi como una forma de vida, ¿no? Se ve como ganarse. Ciencias políticas, fundamentalmente la carrera es bastante rica de la universidad, pero es bastante rica y nos entrega elementos tanto de la filosofía, ¿no? Teoría política, teoría del Estado, cuestiones de derecho constitucional, cuestiones de la administración pública, de políticas públicas, gestión pública, y luego las cuestiones propiamente de regímenes políticos, sistemas de partidos, conceptos, comunicación política también, sociología, antropología. Creo que es una carrera que nos lleva precisamente a la reflexión de para qué es la política, cuál es el sentido que debe tener. No digo que sea la única, pero es una carrera específicamente para eso. Y de las salidas profesionales que tiene, pues tiene desde la consultoría, la asesoría política. Él trabaja también en relaciones internacionales, aunque las relaciones internacionales ahora se creó como una disciplina propia. Y ahí está esta carrera, relaciones internacionales específicas. En otros lugares, todas las ciencias políticas que especializarse.
relación internacional. Pero también desde la ciencia política puede trabajar en las relaciones internacionales. Lógicamente está todo el tema burocrático, todo lo que tiene que ver con la administración de lo público, conocer la administración de lo público. Está la cuestión de asesoría y consultoría directa con un partido. Eso ya es la profesionalización de la política. En su momento, cuando empieza a aparecer el Estado, digamos, más moderno, los primeros grandes funcionarios y los primeros que lograban entrar a ser parte de ese servicio, de esa burocracia del Estado, principalmente serían dos, los abogados y los militares. Y ahí entraba ahora otro cuerpo burocrático mayor y ya más diverso, ciencia política, los politólogos y pues también cierta medida para eso. También está la academia. Yo diría que esas son las salidas. En la empresa privada también depende de la especialización, pueden haber salidas de análisis. Recuerdo a algún conocido que después hizo una especialización más de temas de inteligencia y de seguridad y terminó trabajando para empresas haciendo análisis de seguridad y geopolítica para inversión. Entonces es un abanico también amplio. En Colombia tendría mucho que aportar por lo dicho antes, por una cuestión ética, por una cuestión de responsabilidad con la administración pública, por una cuestión de repensar el caso. Creo que la política no es una forma de ganarse la lotería, que exista una institucionalidad cada vez más fuerte. Eso tiene papel los administradores públicos, los administradores públicos, otras disciplinas y intereses los políticos. No sé si ya se le va algo. No, pues muy interesante. Por mi parte, me gusta, digamos, la psicología y todo que viene también con la antropología, pero también he mirado varios campos de estudio y me he topado con que, no sé, he escuchado varias referencias que acá el estudiante colombiano, el que estudia Derecho, tiene muy poca salida laboral. ¿Qué tiene que decir, o sea, usted en su opinión al respecto? Porque lo he escuchado, o sea, lo he escuchado demasiado, tanto familiares, trabajadores, pues, que trabajan ya, tienen profesiones, digamos, muy importantes. Y en cuanto a asesoría de carreras, cuando uno ya está en 11 y quiere mirar a qué cómo uno quiere aportar a la sociedad desde lo que uno le gusta, en este caso me gustan también las políticas y las ciencias humanas, cómo uno puede ayudar. Entonces he estado indagando y todo eso y me he tocado con que presuntamente el derecho en estos momentos tiene una salida laboral pues un poco complicada acá en Colombia. Sí, pues a ver, eso puede estar relacionado, no sé si solo en Colombia, en muchos lugares, pero eso también depende de la oferta, ¿no? La cantidad que existe y también de la especialización que hagan, ¿no? Yo creo que en todas partes, una profesión es fácil. No es que uno estudia y ya está, que va a cambiar la vida de la noche a la mañana y va a encontrar un trabajo. Yo creo que eso, todas las profesiones tienen su grado de dificultad. No hay ingenieros que terminan y consiguen un empleo que hoy por hoy están al palo. Conozco gente muy cercana que es, oiga, tengo un ingeniero, un mecánico trabajando por millón y poco, un poquito más del sueldo mínimo. Si no, pero tiene un ingeniero mecánico trabajando en esto, pues sí, lo tienen en una fábrica reparando unas cosas, haciendo mantenimiento y pagándole el sueldo bajo.
Pero ahí lo que tú dices, Nelson, una de las cuestiones es pues, qué queremos aportar a la sociedad. Eso es un costo. Lo importante sería, ojalá, lo importante sería poder dedicarnos a lo que nos gusta, poder vivir de ello. Hoy, lastimosamente, estamos en una sociedad que está cada vez más difícil, ¿no? Una situación de precariedad y desempleo importante. Pero yo creo que lo que se escoja hay que escoger porque me gusta. También conozco a gente que, bueno, estudié esto porque tenía que hacer plata. Esa es una motivación, eso es una motivación válida y legítima, ¿no? Si no viene la situación que venga, pues bueno, tenemos un desplazamiento social favorable, ¿no? Un aumento de la condición económica. Y es válido y legítimo. Pero escoja lo que se escoja, haciendo un análisis de decir, bueno, pues esta carrera es más probable que yo me inserte en el mercado laboral. Si la escogí por ese motivo, igual hay que amarla, porque si no, se va a sufrir la vida toda. Entonces recuerdo estar una vez en Madrid, entrar a un restaurante y el camarero no, chef, bueno, era chef, camarero y todo. Tenía más gente contratada. Nos pusimos a hablar, y el hombre había sido ingeniero informático, tenía un alto puesto, ha sido programador, y terminó cansando. Lo último era que estaba en Singapur trabajando para una gran empresa. Se retiró, cogió sus ahorros, se volvió a Madrid y puso su restaurante y ya está. Pues que yo no quería ver eso. Y decidí separar la empresa. Creo que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Porque si a uno le gusta lo que hace, creo que hay muchas posibilidades de que uno avance, y se destaque en su campo. Yo tenía como para ir cerrando la parte de la carrera, digamos que en mi caso ya estoy muy seguro de estudiar ciencias políticas, digamos que me gusta, me llama la atención, he hecho, digamos que es una forma muy válida de prepararse, los cursos, no sé, algunos del SENA, de la ESAP, eh, y, y qué prácticas ayudan a que después de salir de la universidad nos adentremos en ello y pues adquiramos experiencia. Lo más normal es que quien termine ahí salga con un empleo. Sí, están hechos para eso. Esas instituciones están trabajando también en hacer acuerdos con otras instituciones. ¿Qué pasa? A veces en Colombia, no solo en Colombia, a veces ocurre que esa institución educativa recibe a las personas y parece que eso es solo darle una serie de contenidos. Se acabó tantos años, tómense un cartón y vayan y produzcan. Se vaya a estar ayudando a crear ese tejido. Sofía. Bueno, ya un poco, ya como dijo Julián, como saliendo del tema, quisiera preguntarle algo, como que ahorita está en la sociedad y quería saber, digamos que, supongamos que qué pasaría si un presidente llegara a pasar esto. Entonces, primero te voy a poner en contexto. El 4 de noviembre hubo un movimiento en España donde todos los que estuvieran en el instituto, tanto hombres como mujeres, fueran en falda al colegio. ¿Por qué se dio esto? Porque dos días anteriormente, a un muchacho, Espera. Sofía, perdón, es que se estaba cortando, no he logrado escuchar bien. Puede ser mi internet, ¿eh? Puedes repetir, por favor. bueno, te estaba comentando que el 4 de Sí. noviembre en España se hizo, pues los jóvenes y dijeron que todos los que estuvieran en el instituto se fueran en falda, tanto hombres como mujeres, no importaba el género, ¿sí? Esto pasó porque 2 días antes un muchacho decidió ir en falda a su instituto, al colegio, como llamamos nosotros, en falda pues porque le parece cómodo, le gusta y pues quiere y tiene la opinión muy fuerte sobre que la ropa no tiene género, ¿no? Entonces este movimiento se hizo. Eh, este 4, pues hubo amenazas a muchos muchachos, póngale que la edad son entre 17, máximo 19 años,
fueron amenazados, entonces dijeron no, pues no nos pareció suficiente, entonces el 10 de noviembre nos vamos a maquillar, esto en España, ¿no? Nos vamos a maquillar todos, no importa nuestro género, no importa nada. Y el 20 de noviembre hay otra, como otro sobre esto, donde también te maquillas y te pones falda, sea, no importa tu género. ¿Qué quiero llegar con esto? Esto se difundió por redes sociales, todo fue muy por redes sociales. Y me preguntaba que, digamos, esto, digamos que llegara un presidente con esta opinión, con esta cosa, pero en Colombia, ¿qué tipo de aceptación tendría en la política? ¿La gente sí confiaría en él? Esto en este país donde de pronto es tan cerrado esto, ¿qué llegaría a pasar? ¿Cómo sería aceptada esa persona con la propuesta de que, más que la propuesta, sino como que sepan, como que digamos que como que el presidente saliera como con el postulante a presidente saliera en falda y que yo no sé qué, y como que dijera, no, sí, apoyo esto y digo que el maquillaje no tiene género, pienso que la ropa tampoco, un pedazo de tela no dice tu sexualidad ni tu orientación sexual, o si eres más o menos hombre. Entonces quisiera saber cómo en el carácter político, cómo se vería esa persona específica de un hombre, porque pues esto pasó fue con un hombre, porque pues aunque hay otro contexto social sobre las mujeres y cómo se visten y les dicen marimachas, pero en este caso estoy hablando de faldas, entonces, ¿qué llegaría a pasar? Mira, eso, que la universidad, cuando no estaba en pandemia, en la UNB se veían muchachos así también, vestidos, sin problema. Pero bueno, y los escoceses, ¿no? ¿Entiendes? Y cuando tocan la gaita también en Asturias, y eso se ponen las faldas. Pero bueno, pero entiendo a dónde vas. Claro, son países culturalmente diferentes, aunque con un cierto grado de similitud, ¿no? La opinión pública, nosotros hablamos mucho de la opinión pública, la gente también, ¿no? Hablar de qué es la opinión pública. La opinión pública, una de las formas de entender la opinión pública es como esa opinión mayoritaria que nos ayuda a determinar algún consenso social, unas normas, llega a ejercer tu control sobre unas normas y formas de comportamiento. Pero esa opinión pública, que también en otros lugares, en otros momentos, hablamos de manera simple, sentido común, cambia con el tiempo. Entonces, si nosotros pensamos hace unos años, unos 10 años atrás, el debate sobre el derecho de la mujer, el derecho de las mujeres, sobre violencia, no estaba tan presente en nuestra sociedad como está ahora. Y eso en muchos países. Entonces, esa opinión pública, ese ejercicio de control, esos parámetros de la sociedad pueden ir cambiando. De hecho, van cambiando. La cuestión es hacia dónde van cambiando. ¿Sí? Pueden llevarnos a momentos oscuros, a momentos tenebrosos, como puede ser la noche de los cristales rojos y el nazismo. Pueden llevarnos a eso, en donde a alguien por una religión, por ser judío, entonces tenía que estar, se le podía explotar cantidad de cosas, ¿no? Gran cantidad de cosas. Podemos llegar a un lado, podemos llegar al otro y seguir avanzando en términos de progreso, de solidaridad, de mayor amplitud. Pero eso es un trabajo constante, es un proceso. De hecho, Colombia ha ido cambiando. Hay gente que, claro, dice, no, vamos para atrás. Hay debates constantes. Si no hubiesen debates tan importantes, no se hubiese la posibilidad de cambio ahora en Colombia, no estarían algunos sectores políticos ocupados en mantener, hacer cualquier cantidad de cosas para hacer. Pero es un proceso, Es decir que, claro, en el 2022 alguien que entre a ese debate puede salir bien librado. No, depende. Y también depende cada contienda electoral. Cada elección tiene unos marcos específicos. Por ejemplo, yo veía los
situación de los Estados Unidos es un show. Uno pensaría el coronavirus, el COVID-19 fue un elemento que estuvo central en el debate político. Joe Biden y Donald Trump, ¿no? Donald Trump hablando de que eso no era tan peligroso, que le había hecho una gestión positiva, que de 2 millones él tiene apenas 200.000, no sé cuántos van ahora de muertos. Están teniendo 100.000 casos diarios de contagio. Y por el otro lado, Joe Biden hablando de y uno creería que eso podría tener un impacto muy fuerte en el voto. Sin embargo, si uno lo compara con los estados donde más impacto negativo tuvo el COVID-19, tuvo más muertos, tuvo más impacto, son esos estados, los 10 estados que mayor realmente sufrieron el estrago del COVID, 8 de ellos votaron por Trump. Entonces ahí el discurso de Trump fue, lo creyeron, no creyeron, o votaron por otras cosas, ¿sí? Votaron moviéndose por otras cosas. Ahí está la cuestión, ¿quién moviliza el voto y por qué se mueve el voto? Si nosotros en Colombia se vota no por salud, no por educación, no por empleo, no por futuro para la juventud, no, sino se vota contra el miedo del pastoralismo. Mañana no es miedo, sino el miedo al tema de la ideología de género, que se ha creado, ese concepto no existe, no existe la tal, algo que lo crearon, y lo crearon con fines electoralistas. Y ya está. Pero que nosotros vamos caminando hacia una sociedad cada vez más amigable, abierta, fraterna, creo que sí, pero el camino no es fácil, nunca es fácil. Y si miramos en la historia de la humanidad, en la historia del planeta en general, el ser humano tiene poquito tiempo de existencia. Y hace nada, ayer, a la vuelta de la esquina, hubo la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de personas. Entonces, esto es un proceso es para adelante y para atrás. Estamos en este momento en un momento complicado, ¿no? De polarización en general, de descrédito de la política, de desafección política y descrédito de las instituciones. Pero este momento de crisis nos puede permitir varias cosas. Y la primera o la mejor de ellas que nos permite avanzar. Hemos llegado a un punto de crisis total y tocar suelo. Ahora solo queda ir para arriba. Eso es lo que debería pasar. No va a pasar por sí solo. Va a depender de todos nosotros. Creo que vamos a... No sé, Sofía, si... No, sí, y me hiciste caer algo en cuenta y es que del 2022 acaba de haber un gran cambio y es que muchos de los que estamos presentes ya podemos votar y pues tenemos ese chip de que ese cambio existe y que pues no importa como su ideología sobre eso, el género o su sexualidad, sino importa las ideas que tenga para gobernar. Exacto, sí. Sí. Por eso tienen bastante afán, ¿no? Hay una cuestión más generalizada, ¿no? En que el joven se ve como alguien peligroso, alguien inexperto, no sabe. Creo que el sector en Colombia le tiene mucho miedo a que los jóvenes nos empoderemos. Yo aún soy joven, nos empoderemos y vamos a cambiar este país, a mejorarlo. Para tener como un orden, primero, digamos, vamos a hablar de lo más reciente, que son las elecciones de Estados Unidos, luego la situación de Venezuela y cómo afecta esto a Colombia, y por último, pues terminar con lo que nos compete actualmente, que es Colombia. Pero iniciando por las elecciones de Estados Unidos, supongo que acá pues sabemos cómo funciona la democracia ya, que es una democracia indirecta por los colegios electorales. Digamos, Manuel, desde su conocimiento, ¿considera que esta es una democracia fuerte? ¿Si puede haber una forma de que mejore o realmente, como dicen, esta es la mejor democracia del mundo? No es la mejor democracia del mundo, eso está completamente comprobado, ¿no? Las pasadas elecciones del 2016, 2,8 millones, casi 3 millones de votos más a nivel absoluto. Perdió, y eso por el voto indirecto. Y ahora mismo lleva casi 4 millones de diferencia en Joe Biden.
el sistema electoral de los Estados Unidos es demasiado complejo. Realmente no es democrático en el sentido de que, por lo menos para la presidencia en general, no permite que los votos cuesten lo mismo. No hay un solo demos. ¿Sí? Entonces, si usted vota en Filadelfia, si usted vota en California, si usted vota en Kansas, si usted vota en algo distinto, el voto está más o menos dimensionado. ¿Sí? Y esto es algo que ellos tienen que solucionar y yo creo que lo van a solucionar. De hecho, estaba diciendo que Donald Trump ha logrado hacer lo que no ha hecho Rusia ni China, que es desacreditar las instituciones y el sistema electoral estadounidense. Ya quisieran desacreditar en China de esa manera. Está haciendo lo mismo Donald Trump desde la Casa Blanca, diciendo que el sistema no sirve, que no funciona. Y creo que hay un debate abierto, que eso es bastante difícil en Estados Unidos, sobre los colegios electorales. No sé cuándo, pero lo suyo es que el colegio electoral desaparezca y exista un voto directo, un voto popular a la elección de la presidencia. Eso es lo suyo. Sin embargo, en su momento, cuando se une eso, ese federalismo, ese Estado federal, pues la manera de mantenerlo unido era repartiendo ahí, ¿no? Y entonces hay sobre representación en algunos estados, estaban menos poblados, que tenían esclavos, que mataron a los esclavos incluso para que votaran, están más representados que otros. De hecho, en el Senado se calcula los demócratas tienen 14 millones de votos más que los republicanos. Sin embargo, los republicanos tienen más. Claramente hay una distorsión ahí. No es. Otra cuestión es la fortaleza institucional. En algún aspecto uno puede estar de acuerdo con cosas de los Estados Unidos, pero tienen algún grado de fortaleza institucional. Que la justicia en algunos momentos actúa. Ahora está, por eso es uno de los problemas, es cómo quedaron las cargas de garantías en esa corte, sobre una mayoría muy clara para los mexicanos. De hecho, ahí también tienen, y eso ya lo dijo por ejemplo Biden, ahí también tienen cosas pendientes, deben cambiar esa forma de nombrar esa corte. Tienen muchas falencias, pero también tienen algunas cosas positivas. Eso no hay que negarlo. O sea, es diferente usted publicar un artículo de opinión, un libro allí, que publicarlo, sí, no sé, China, o en China, en Corea del Norte, en otros lugares donde hay una mayor limitación de las libertades de expresión, por ejemplo. Igual un país, ahora que era, hay también elecciones en varios países, y eso era en África, que además fue reconocida por la Unión Africana, porque prácticamente allí lo que hay es una dictadura, un totalitarismo. Pues esas cosas que vimos, por ejemplo, ayer, que Donald Trump sale a decir que le robaron las elecciones y que los medios de comunicación lo paren y corten la transmisión. Eso es porque hay algún grado de institucionalidad en algunos aspectos. ¿Sí? Respeto a la libertad de expresión, garantía para algunos medios o no. ¿Sí? Ya quisieran otros países tener eso. Pero no es una democracia, no es la mejor democracia, no es la democracia por excelencia. Ellos no lo saben, tienen un montón de cosas. Manuel, pues no sé, Julián va a hablar. Sí, le iba a decir que si puede hablar un poquito más duro, que no le escuchamos. Tiene tonal. ¿Me escucha? No, pues le voy a hacer una pregunta a Manuel, relacionado con las elecciones, o sea, algo que es de interés nacional, y es ¿qué pasará con Colombia en el caso que gane Biden o Trump?
teniendo en cuenta las propuestas y los intereses que han mostrado Trump y Biden a nuestra nacionalización, teniendo en cuenta que pues, Colombia está pues, fuertemente ligado con Estados Unidos. Y pues no sé, ¿qué le espera Colombia con la llegada a la presidencia de Biden o digamos que por el motivo ganó Trump? Sí, Nelson. No estoy. Esto es importante, Nelson, la pregunta, porque he visto también muchas memes y cosas diciendo, ¿no? Con Biden, Colombia con Biden, Colombia con Trump. No, el mundo cambia con uno o con otro y lo hemos visto. Este miércoles se oficializó la salida de Estados Unidos del acuerdo. Y está bien, que uno puede tener un montón de diferencias y decir, bueno, el acuerdo de París no es lo suficientemente decisivo para que salga. Es peor que nada. El acuerdo de París ya está planteando cosas frente a la sostenibilidad ambiental. Entonces, bien o mal, lo que pase allí, que gane uno, que gane otro, afecta al mundo. Por lo tanto, nosotros somos. Y hay un caso claro también en Colombia, que pensemos que si no hubiese estado Barack Obama en la presidencia de los Estados Unidos, quizá el acuerdo, el proceso de negociación con las FARC, el acuerdo de paz, quizá no se hubiese podido llevar a cabo. Se sabe que los Estados Unidos tienen, como todo presidente, no tienen la libertad absoluta, una serie de poderes que están ahí presentes. Que gobernar con un montón de situaciones que están pasando en el país, ¿no? Con actores sociales, con los sindicatos, con la población en general, con organizaciones, con patronal, con empresas, con inversores, con la región, con muchos intereses, fuerzas militares, intereses ocultos. Y se sabe que, por ejemplo, a nivel internacional tiene menos espacio, la política internacional de los Estados Unidos es casi la misma, pero hay algún grado de maniobra. Entonces lo pudimos ver cuando el acuerdo nuclear con Irán, por ejemplo. Ustedes recordarán, Barack Obama hizo un acuerdo nuclear con Irán. Donald Trump echó al traste echó para atrás. Entonces sí hay cosas que influyen. Además de que en la política doméstica, y esto no es una influencia directa, por ejemplo, ese proceso de paz, sí hubo una participación de los Estados Unidos y eso es una forma directa de participar. Es que los intereses frente al tema de droga, de erradicación, el tema de enfrentar o no militarmente el conflicto en Colombia, también pasa por los Estados Unidos. Eso es el plan Colombia, pasa por los Estados Unidos. Entonces tiene que ver también quién es el inquilino de la razón. Pero en el plano indirecto pasa también porque fortalece o no un discurso, una retórica discursiva que en este caso estaba cada vez más malentonada en todo el mundo, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. O sea, aquí en Brasil ganó Bolsonaro, un discurso completamente a la derecha, y en Colombia está un discurso cada vez más peligroso a la derecha, cada vez más radical. Porque pierda Donald Trump, ese discurso también pierde un grado de protagonismo. Se empieza a ir para adelante. Hay un fenómeno que estudió una investigadora, Noel Newman, que es el fenómeno de la espiral del silencio. Ese fenómeno, ella lo estudia en Nacido, medio. Dice, bueno, ¿qué pasó? De la noche a la mañana todos se volvieron nazis. No, es que eran pocos los que se pudieron resistir a un clima de opinión que se impuso, que pues, aparentó ser mayoritario, y que entonces para uno no sentirse excluido se sumaba a ese clima de opinión. ¿Sí? Entonces romper ese clima de opinión, que es lo que la pérdida de Donald Trump, es quebrar ese clima de opinión que la derecha ha estado intentando crear en varios países,
Bolsonaro aquí, Vox en España. Es una quiebra con ese discurso. Decirle, no más, no vamos por ahí. No es ese discurso, es otra situación. La solución no son armas, no legalizar, no es que todo el mundo esté armado, esa no es la solución. Los principios extremos, conservadores, que asociamos a la derecha no son la solución, y la solución es otra. Y eso es un golpe en la retórica de la derecha, que está cada vez más manipulado en la derecha. Hay un tema con esa derecha internacional que se le puede considerar, y es lo que se supo los últimos días, que algunos políticos colombianos querían influir en el estado de la Florida, donde mayoritariamente pues hay, no sé cuántos habían dicho, 200.000 colombianos, y pues hay mucha presencia de cubanos, venezolanos, etcétera. Digamos, ¿cómo puede afectar y qué tanta maniobrabilidad puede tener esta gente interviniendo de cierta forma en estos lugares? Todos los colombianos, los latinos nos representan, es una bolsa de votantes que cada vez aumenta más, pero mira, me devuelvo hacia el tema del discurso. El discurso, por ejemplo, aquí en Brasil y en otros lugares, contra los negros, contra la población LGBTI, contra la migración. ¿Quién habla de eso? Donald Trump. Y si ese discurso desaparece de un personaje como el que acá se habla, que al contrario se habla de una migración y de un tema migratorio de una forma más amable, y trabajar en ese tema en términos nacionales, con otro enfoque, si se habla de diversidad, de unidad de la pluralidad, etc., estamos cambiando también la realidad. Esto porque parece que las palabras no son importantes, y las palabras son extremadamente importantes. Piensen por qué alguien coge un arma y va a matar a otro. Porque alguien le metió una idea en la cabeza. Y esa idea se transmite a través de palabras, de la comunicación. Alguien le dice que entre allá, alguien lo vuelve un fanático del Estado Islámico y le dice, vaya, entre allá y mate. Alguien le metió esa idea en la cabeza. Entonces, que la persona que está ahí enfrente y el discurso cambia es una ganancia para todos. El papel de los latinos es diferente del papel de los latinos. No podemos hablar de los latinos de una forma homogénea, ¿no? De hecho, una de las cuestiones en la Florida, en las ciudades ganan los demócratas. En los núcleos urbanos ganan los demócratas. En la parte más del interior, la parte menos poblada, donde ganan los republicanos. Y el estado, y los tres estados con más presencia hay, es la Florida, Arizona y California. Y Arizona, si ustedes se dan cuenta, es algo que volteó las últimas, tengo aquí los últimos datos. Ustedes ven, Arizona es un estado que volteó completamente demócrata. Y uno de los fenómenos que ahí influye son los latinos. El estado de Arizona. Entonces, el primer error es creer que todos los latinos y todos se concentran en la Florida. Ya vimos que la Florida no es el estado decisivo en esta elección. Lo fue la elección de Al Gore, George Bush. Lo fue, pero ahí no eran los latinos, ahí tuvo un montón de irregularidades. Pero aquí ahora mismo estamos con 3 estados, Arizona y Nevada pueden acabar con todo el tema. Ya mismo con Georgia y Pensilvania se acabó. No hay otra cosa que todo indica ahora mismo que el presidente es Joe Biden. Y en Arizona sí tuvo más peso los latinos que se organizaron y que ya se vinieron organizando a partir de unas organizaciones de latinos en California. Y eso tenía que ver con que en su momento Arizona, una política migratoria fuerte, un tema antimigración, que excluyó a gran parte de la comunidad latina. Y comunidad latina que era estadounidense, había nacido ahí, solo que de ascendencia latina, y que se sentía excluida y perseguida. Entonces pasaron a organizarse, a empoderarse y han logrado darle la vuelta a la situación. Entonces,
Y los latinos no son uno solo, hay que caracterizarlos, tanto por los estados donde están, cuestiones políticas, económicas, sociales. Ahí hay un grupo fuerte de latinos que trabajan en términos ideológicos, principalmente los cubanos, un grupo de colombianos, pero también hay otro grupo de colombianos contrarios a la Manuel, sí. he estado leyendo pues qué ha pasado acerca porque Florida terminó como por ejemplo así alterando las expectativas de la prensa y de todo el público. ¿Qué pasó? Y digamos que también se ha diferenciado, digamos, la fecha Michael Schuster, el presidente del diálogo interamericano, afirma que Donald Trump y digamos varias partes de sí, de las zonas republicanas tratan de difundir una retórica al miedo en el que se critica y donde se le señala a Biden como un socialista. ¿Qué pasa? Y como vemos que harta presencialidad cubana, venezolana, vemos que estas zonas se ven afectadas y aterrorizadas con lo que pasa en su país. Digo, pues ellos quieren, lo deben ya también en carne propia, que tengo unos compañeros cubanos que ellos son aterrorizados de la izquierda, aterrorizados y especialistas. Y digamos que los inicios republicanos han tratado de infundir cierto miedo y señalar a Biden como un socialista castrochavista. Y esto toca precisamente en el miedo de los latinos, de que se convierta en los Estados Unidos, digamos, en dictaduría. Pero a veces señalaba Biden que realmente el dictador era Donald Trump al sabotear la democracia estadounidense. Entonces, no sé, me parece muy importante cómo la retórica de la derecha, la extrema derecha, digámoslo así, puede impactar y puede manipular demasiado a los votos y a los medios. Sí, pero mira, Nelson, en Miami ganaron los demócratas. En Tampa ganaron los demócratas. Entonces, yo creo que ese discurso sí lo intentó ahí para asegurarse con la Florida. Ahora, que ese discurso pueda entenderse de la misma manera en Kansas, Nebraska, en Dakota del Sur, Wyoming, no estoy tan seguro. Creo que ahí entran otros elementos para movilizar el voto. De hecho, no hablaban de lo mismo en Wisconsin o en Michigan. Ahí entraban otros elementos, principalmente la cuestión de empleo, otras cosas que podrían movilizar el voto. Esa cuestión, esa palabra clave mágica del castrochavismo, tiene mucha más importancia en nuestro caso. Lleva repitiéndose mucho. Si ustedes miran los debates, si asistieron a los debates presidenciales, por ejemplo, no salió una vez, una cosa así lo dijo, usted es un socialista, dijo Donald Trump, un ecosocialista, le dijo a Joe Biden, en el último debate, cuando hablaron del petróleo, hablaron de Texas. Pero salvo esa línea de abajo, no creo que hubiese tenido tanto impacto. Igual hubiese tenido más impacto ese discurso si el candidato no hubiese sido Biden, si no hubiese sido Bernie Sanders. Podría tener más. Aunque en los Estados Unidos ese discurso ideológico, dicotómico, izquierda y derecha, de miedo al comunismo, es algo que ha estado presente mucho tiempo. Pero creo que aquí interfirieron otras cosas. Se movilizaron los votos de otra manera. Y ahí está la cuestión también de qué va a pasar en nuestro país en las elecciones. Y ahí está el sistema mediático, cómo participa. Alguna vez he dicho, pues bueno, es que ya hay campaña electoral desde hace rato, no está en campaña electoral desde hace rato y cuenta con un sistema electoral, un sistema de comunicación, un sistema mediático a su favor. Y hay una serie de periodistas que no hacen más que ser altavoces de lo que dice Uribe, del uribismo. Ya no es lo que diga Uribe, son de las ideas. Y es cuando hablaba del sentido común, el sentido común se desplaza, las ideas se van desplazando. Entonces ellos están ahí machacando ese tema. Sí, la explotación del miedo, eso es algo que siempre está ahí, es un sesgo, ¿no? Un sesgo cognitivo.
nosotros tenemos mucho miedo, tiene que ver a veces con el instinto de preservación. Pero en algunos lugares ese miedo va a desaparecer. Y en parte, esta elección en los Estados Unidos puede ayudar a que ese miedo desaparezca. Así que, pero tu cuento de socialismo, tu cuento de Biden, y no más eso, y el socialismo es otra cosa, porque ellos no miran para los países nórdicos, para los países europeos. Ese es el sistema socialista. Esa es esa calidad de vida. Meten el socialismo en un contenedor, ¿no? Un concepto así, lo retienen ahí de cosas que es, cuidado, viene el coco. Y eso moviliza a mucha gente, claro. Pero confío que cada vez va perdiendo más importancia. Estas elecciones en los Estados Unidos precisamente ayudan a que se quiebre esa palabra mágica. No sé, antes de hacer la pregunta, Manuel, si alguno tenga una pregunta respecto a este tema de las elecciones de Estados Unidos. No sé si alguien. Bueno, digamos que sí es muy importante esa influencia de ese cuarto poder que es la opinión pública. Es hasta peligroso, pues porque digamos lo que se ha manejado, no sé, en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, actualmente en Colombia, donde precisamente hay medios que venden informaciones manipuladas, digamos, controlados por esos grandes grupos económicos que son quienes los financian y lógicamente hay unos intereses particulares que se encuentran allí. Digamos, y eso que comentaba Manuel, ese eco que le hacen a ese miedo que quieren infundir con el castrochavismo. Y para pasar al tema de Venezuela, ¿cuál es la importancia de informarse bien? ¿Cómo y por qué medios recomendaría usted que es importante que nosotros construyamos nuestro criterio? ¿Y cómo podríamos empezar a generar esa opinión crítica? Bien, son varias cosas, ¿no? Informar. Lo primero es que para cómo informarnos y cómo ayudarnos al pensamiento crítico y el entendimiento de la realidad. Bueno, la cuestión es que entendemos por realidad. Nosotros, la realidad es algo que está mediado por mejor dicho, por medios de comunicación. Nosotros pensamos, ahora cambió nuestra forma de vivir. Pero antes de la pandemia, ¿cómo era nuestra vida? Claro, ustedes ya se graduaron, ¿no? Ya se graduaron. Ya era la cosa. Por lo menos yo ya casi. Vale, pero entonces estaban, hasta hace nada, antes de la pandemia, estaban yendo a clases. Socialmente. Podemos ponernos en esa situación y pensar qué era la vida entonces y qué era lo que nosotros conocíamos. Entonces se levantaba, interactúa con su padre, con su madre, con los dos, o con otro hermano, sale, toma un autobús, caminando, pasa gente, ve unas cuantas personas, con él, a veces con el de la tienda, a uno ya, claro, confiado, claro, cosas para leche y pan para y después con los compañeros de colegio. Nuestra realidad, la realidad que percibimos a través de nuestros sentidos, se limita, es muy pequeña, muy limitada. Sin embargo, podemos hablar con propiedad, o hablamos con propiedad, de una cosa mucho más amplia de lo que tratamos por nuestros sentidos. Ahora estuvimos hablando de Estados Unidos. Si no haber ido a Estados Unidos, estar allí. Y lo hacemos a través de ese resto de realidad. Siempre lo adquirimos a través de una mediática. Hace 300 años, 500 años, pues era otra cosa. Y la realidad era circunscrita al pueblo. De pronto cuando llegaba para allá, de un lado, y entonces traía alguna información. Nosotros hoy, claro, estamos en un mundo interconectado, con un avance tecnológico increíble, donde podemos acceder en tiempo real a un montón de cosas. Entonces, ahí está la cuestión de informarnos. Lo principal sería
no tener un privilegio, no tener, sí, una inclinación por los medios. Hay una cuestión también que es no todos los medios de comunicación, no que el sistema mediático sea homogéneo. Él también tiene fisuras. Porque nosotros pensamos, los medios de comunicación ya los manejan cuatro, porque a veces puede ser un tintero allá que maneja todos los medios de comunicación, entonces, todo el mundo. Sí, no, esos medios van cambiando. ¿Sí? Y hoy a través de las redes sociales hay más fisuras del sistema mediático que permiten que entren otras cosas. Y vos entró a las dos orillas y las dos orillas, yo ni sé quién es. ¿Sí? Y ahí está, era o es, no sé, periodista también Fernando Londoño, por ejemplo. Ustedes saben quién es Fernando Londoño. Pero hay que ver de todo un poco, eso es lo primero, ver de todo un poco y distanciarnos, hacer esa cuestión de la reflexión crítica. Y eso ya es una cuestión personal. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos nosotros a la noticia? ¿Qué es lo que ocurre en muchas ocasiones? Es que cuando nos enfrentamos a las noticias, las damos por verdaderas, creíbles. No, hay que tener siempre la duda, y sobre todo, si lo que nosotros recibimos, porque ahora la recibimos mucho por esto, si lo que nosotros recibimos aquí despierta emociones automáticamente. Si eso despierta emociones automáticamente en nosotros, hay que parar, hay que separarse un poco más. ¿Por qué? Porque entonces está elaborado precisamente para eso, para golpear la emoción, para movilizar la emoción. Eso es precisamente lo que ha pasado con las fake news. ¿Qué ocurre? Usted se indigna rápidamente y así comparte. Esa es una cuestión nuestra y principalmente es la disposición. Claro, hay unos medios mucho más fiables que otros. Mucho más fiables que otros. Ahora tengo abierto The Guardian, The New York Times, el país puede tener cosas muy interesantes, cosas políticas, ¿sí? Pero si nosotros podemos hacer, lo más que podemos hacer, siempre manteniendo una distancia, una precaución. Pero todo este proceso también de fake news y precisamente todas las fisuras y todas las redes, el impacto de las redes sociales han hecho que estos muchos medios también hayan tenido que recordarse, hayan tenido que volverse un poquito más serios. Ya adentrándonos de pronto un poco en ese tema de Venezuela y digamos viendo como a ese punto clave, tocando primero lo que concierne allá, pues se ha visto en Colombia la migración, el éxodo que tienen que ir las personas, lo que tienen que ir cuando llegan acá a Colombia y digamos que ¿cuál salida debería usted para esta crisis? ¿Se considera que una salida podría ser que Estados Unidos le quite algunas restricciones económicas, que Maduro salga del poder, pero para usted, ¿cuál consideraría que es una solución más viable para esta situación que está viviendo el vecino país? La verdad es algo complicado. Uno es si nosotros nos ponemos en los zapatos del presidente, hay unas cosas que pueden hacer, pero quizás todo hay que resolverlo por la diplomacia. Creo que sí, que hay que permitir que hay que levantarle las sanciones. De hecho, si Estados Unidos fuese más inteligente, quisiera realmente acabar con Venezuela, con el régimen que está en el gobierno, levantaría esas sanciones y lo haría de la otra manera, lo inundaría a través del consumo de otra manera y estaría fortaleciendo a la oposición, ganándole las elecciones. No de esta manera, que lo que hace es precisamente que se enrosquen, que se cierren, el discurso nacionalista sea mucho más evidente, y ese discurso nacionalista es el soporte nacional de Maduro.
soberanía frente a una presión. Y de ahí la solución tiene que pasar por la diplomacia, por los buenos oficios. La diplomacia tiene que ver con la política entendida como el arte, eso es hablar, negociar, hablar, consensuar. Porque el problema lo tenemos y lo vamos a seguir teniendo. Pero también lo tuvo Venezuela cuando nosotros expulsamos un montón de gente. Todavía nosotros somos un país, no sé si ya cambió realmente, pero nosotros hasta hace nada hemos sido un país expulsor, un país receptor de expulsiones. Entonces, la solución debe ser regional, y debe primar los pueblos y no el tinte político, la camiseta política, el color político. Si hay que hablar con los diferentes países de la región, y lógicamente hay que hablar con Venezuela y llegar a algún acuerdo, levantar sanciones y lo mejor de todo, tanto para ese pueblo como para que el mismo no puedo decir chavismo porque es que no hay uno solo, eso ya también presenta fisuras, eran ministros de Chávez, era gente de Chávez, estaban ahí, pero son contrarios a Maduro y así, en serio. Pero en la medida que eso se abra a la economía, lo van a tener más difícil para la La solución sería así, diplomática, levantar sanciones, ¿sí? Habría que hacer eso. Gracias, Roger. Buenas noches. Pues yo tengo dos preguntas acerca del tema de Venezuela. Pues la primera es preguntarle ¿qué sistema político realmente gobierna Venezuela? Pues algunos dicen que es socialismo, pero el socialismo no es eso que hace Maduro. O sea, sí, ¿qué sistemas se manejan en Venezuela? Porque yo no lo veo ni como capitalismo ni como socialismo. Y la segunda es, con este tema de las elecciones de Estados Unidos y también aquí en Colombia, en los últimos años se ha extendido el concepto del castrochavismo, que es el invento de Uribe, pero ¿realmente eso existe o eso es simplemente algo fantasioso por parte de Uribe, que en su ansia ya de seguir emplear simplemente estos términos, igual que Donald Trump? Es algo fantasioso, es una palabra mágica, una palabra mágica para que el miedo. Yo no creo que haya salido de la cabeza de Uribe, que salió de la cabeza de JJ Romero. Son palabras claves, son palabras, por eso lo decía antes, la importancia de las palabras en cierta medida en el gobierno. Entonces, cuidado con el castrochavismo, cuidado con la ideología de género, la gente va así y va y vota. Tenemos después un desastre. Es una invención. Por el otro lado, ¿qué sistema? Esa es una pregunta muy difícil. Porque Venezuela es una catástrofe. Lo que ocurrió allí es una catástrofe. Y es así. Entonces yo conozco un caso muy claro de un personaje que fue ministro. Hugo Chávez, fue ministro con Maduro y de la noche a la mañana lo metieron preso sin darle ningún tipo de garantía. De hecho, él cuando sale, renuncia al ministerio, llama a Maduro y le dice, oiga, compañero, tal, puedo estar tranquilo, tal. Sí, no, y le dice Maduro, sí, no hay nada contra usted, compañero, usted además fue ministro estrella, Maduro, porque logró mantener el precio del petróleo alto, logró subirlo, fue candidato también, tal. Y llegan una noche cualquiera, y lo sacan del apartamento y lo meten preso, lleva 2 años, sin un juicio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque en un estado socialista, cualquier régimen político, la institución debería ir y lastimosamente es esto. Entonces, ¿cómo lo definiría? No sé cómo definirlo porque parece que todo está concentrado en un solo personaje o en una camarilla, en un grupo.
parece que administran a su antojo, decían a su antojo lo que pasa. Pero Colombia no tiene mucho que envidiar porque nos acercamos a eso. Entonces se pone el fiscal, se pone el procurador, se ponen todos los entes y los controlamos también a nosotros. Creo que el grado de profundización de eso, Venezuela lastimosamente ha sido así. Hemos visto eso, y es, no sé, puede estar no partidario o no con algunas revoluciones, depende, pero cuando usted pone las reglas del juego y pierde en esas reglas del juego, hay que aceptarlas. Y eso en su momento no pasó en Venezuela, se pusieron una regla y no las cumplieron. Entonces, como las reglas no me satisfacen, entonces desconozco eso y creo que desconozco. No sabría decir qué es, porque en un momento de ese régimen se sacaba un capitalismo de Estado, pero ahora no sé, podría en cierto punto un capitalismo de Estado, pero realmente es una tragedia, no sabe nada muy bien qué es lo que es. Ahora hay cosas buenas y es que si uno mira la historia un poco, es muy diferente de un personaje a otro. Desde el primer momento, cuando llega Chávez, el papel protagónico que tuvo Venezuela en el mundo, no puede estar de acuerdo con Chávez, podía no estar de acuerdo con Chávez, pero Chávez era un estadista y él puso a existir a Venezuela en el mundo. Tenía unas relaciones, por mucho que estuviese enfrentado con Estados Unidos, tenía unas relaciones estables y se lograba manejar esa situación. Lo mismo con Europa, sabía manejar esa situación. Se iba por un buen camino, sin embargo no alcanzó a desarrollar. El país no se desarrolló. El país sigue completamente anclado a las rentas del petróleo. No sé, creo que falló esa visión de para dónde iba. Ahora repito, la solución es levantarle las sanciones, porque se funcione igual con el resto de países. Esa es la solución. Pero esa solución pasa también porque las reglas del juego, la transición de poder y las instituciones funcionan. El ejemplo que yo le pongo es un ejemplo, pero hay muchos, ¿no? De gente que hoy estaba en el chavismo y estaba al lado de Maduro y mañana pues entran, oye, estamos a alguien un chivo expiatorio, o es que este traicionó la causa, entonces mañana lo meten preso y no sabe nada. Este es un caso que yo conozco al personaje que fue ministro de petróleo y presidente de PDVSA, casi nada. Fue presidente de PDVSA cuando estaba Chávez. Fue ministro de petróleo y fue ministro de petróleo con Maduro. El mismo día que él renuncia al ministerio, habla con Maduro y Maduro le dice, está todo bien. Y al otro día en la noche lo llevan preso. Un tipo que hasta el día de hoy no hay juicio. Es algo grave. No, pues yo considero a Venezuela prácticamente una dictadura. Así pues bien. Y un burro. Por otro lado, Nelson está tapando el micrófono y no se te escucha bien. por otro lado, ¿usted piensa que el verdadero miedo sería el duquidismo? Me refiero aquí en Colombia. Bueno, eso por otro lado, o sea, el verdadero miedo debería ser el duquidismo, y la otra, relacionándolo más o menos, sí, relacionándolo con las cuestiones, las propuestas de Biden, digamos que no dan muchas señales con respecto a una solución interamericana, pues, con referencia a Venezuela, cosa que digamos que hace Trump, que piensa, digamos, dar pronta solución a los servicios de protección económica y social a estos puntos del tema. ¿Usted qué piensa por esta expectativa? Y que el verdadero miedo debería ser... Nelson, no te estamos... Bueno, ¿considera usted
que el peor de los escenarios que ha tenido Colombia es el de uribismo y que este es más potente que el mismísimo fantasma del castrochavismo, como así se lo denominan. Y en segunda parte quería preguntar cuál es su postura frente a la posición de Biden en cuanto a que no le interesa mediar ante la dictadura de Nicolás Maduro, o por lo menos intervenir en ella. Más cosas. Pensemos en la gente que está, en los venezolanos que están allá, pensemos en inversionistas que están ahora mismo en Venezuela o no, pensemos en gente que perdió inversiones que tenían en Venezuela, pensemos, hay un montón de grupos de personas que le pueden hablar a uno y al otro, que hacen lobby y que le van a decir, oiga, mire, la solución es por este lado o la solución es por este otro. Un complejo militar industrial que puede decir, mire, la solución es allí, vamos a meternos con guerra, porque además es que eso nos puede reportar un dinero X cantidad de ganancias. Entonces, la política no es ahora mismo lineal, es un modelo reticular que interfieren muchos actores. Pero Venezuela tendrá, no sé qué va a pasar, es que hacer futurología es muy difícil. Pero también tendrá que cambiar, no hay de otra, no se puede sostener de esa manera. No se puede sostener de esa manera. No se llegará primera vez. Tendrá que cambiar. Pero en la medida que cambien también los países del entorno, No, me la solución llamaron, para Venezuela será mucho más me cercana. llamaron hoy de Sura, entonces la De todas maneras, en este momento estamos en una situación muy difícil todos los países. Colombia tiene una situación muy difícil, todo el mundo. Colombia se ha enfrentado a una situación bastante no se llegará. Entonces creo que uno habló y el otro no habló respecto a Venezuela precisamente porque reportaban es difícil saberla por lo que digo, los diferentes lobbies, actores que están ahí frente a la presidencia y frente a las bancadas No, mire que estos días republicanas y pongan cosas. dólar aquí en el pecho, pero Organización de exiliados también venezolanos que están en empresarios, un montón de gente que pueda tener ahí, pueda tener acceso y decir, mire, la solución es por este lado, hagamos esto, no lo otro, no. no se llegará como convertido. Ya para entrar como al tema importante para todos nosotros, igual que los anteriores, pero digamos que este nos compete más directamente, que es el tema Colombia. Y pues para asociarlo más o menos con lo que veníamos hablando de Venezuela, ¿cuál podría ser una posible solución a esa migración venezolana, digamos, la pérdida de trabajos que se ha generado y todo lo que pues ha derivado de esto? ¿Qué se podría hacer o qué política pública se podría implementar para como solventar un poco esta problemática que se está dando con la crisis venezolana? Primero es que la premisa, el punto de partida no es el nosotros creemos que la pérdida de empleo se debe a la migración venezolana, la pérdida de empleo se debe a otras cosas. La crisis económica ya existía. Y esa crisis económica se agravó. Se agravó con la pandemia, pero se agravó por políticas económicas, políticas sociales. Una serie de cosas que no tienen nada que ver con los venezolanos. El problema es dónde se pone el foco. Que lleguen venezolanos, si llegan venezolanos. Llegan colombianos a otros lugares del mundo. Llegan a Europa, llegan a España, llegan a Estados Unidos. Entonces, la solución no puede ser porque nosotros lo que Trump pretendía hacerle a los latinos. No, una patada de Pues empezó un tratamiento juicioso. Tiene que ser porque volvemos al punto de partida. La premisa no es que se perdió el empleo porque los venezolanos llegaron. No. Ya no había empleo. Colombia ya tenía un alto grado de desempleo, de desigualdad, de rebusque, de informalidad. Entonces, la cuestión es atacar la situación de forma. Hay una metodología, planes, proyectos, programas, que es el árbol de Colombia. Y se dibuja un árbol, entonces el árbol lo ves, tiene el tronco, tiene aquí las ramas, pero aquí tiene las raíces.
Claro, es muy fácil de uno señalar una rama, ¿no? Que es una consecuencia. Entonces señalar a los venezolanos aquí. No, no, tenemos que ir a atacar la raíz. ¿No? ¿Cuáles son? Eso es lo que se tiene que ir. La mejor solución sería No, nada, porque toda la políticas de pandemia incentivo de estaba empleo, y esa pasa por la juventud. engordando. Oye, porque si queremos estudiar una cosa, queremos estudiar la otra, bueno, ¿qué posibilidad hay? No, A pero es que partir de sí, ahí matar existan el prácticas remuneradas y estabilizar el mercado. Hay mucha gente en Colombia se cree empleada cuando realmente recibe el diario. al trabajo. Están en la informalidad. Y entran a las estadísticas que nosotros somos empleados. Es un problema político. Es un problema político. Es un problema de dónde se pone el dinero. Se pone el dinero para un Avianca, que genera un empleo, sí. O se pone el dinero para pequeños, medianos empresarios, para otros sectores que tiren de la economía, que muevan la economía. ¿Dónde se pone el foco de desarrollo de económico? Sí, En el agro, en los pequeños productores, o se pone en otros para que ganen deducciones fiscales, paguen menos impuestos, y en última generan transferencias. ¿Dónde se pone el foco para la inversión? Es más, una vez me preguntaba un profesor de competencia, porque hay ese pique entre colombianos y venezolanos, es prácticamente el mismo pueblo. Y fuimos el mismo pueblo. Fuimos el mismo pueblo. Son cuestiones mentales, ¿no? Las crean y nos centramos ahí, nos centramos en ese problema. Además, ¿cómo se administra esto que le decimos que es Colombia? muy poco, pues por el tema de la pandemia. Y eso es fundamentalmente televisión política. Ahí está el ejemplo ese, es clarísimo. ¿Dónde se pone? Se pone ahí mientras se dejan quebrar a los pequeños empresarios, a los pequeños comerciantes, no sé qué, que lo están pasando. Y seguro que nosotros tendremos que aprovechar y podremos aprovechar la migración venezolana para... No, ni idea. La migración venezolana también trae fuerza de trabajo. Es gente que quiere trabajar. Eso solo es poner dinero, solo es pensar en inyectar el dinero donde hay que inyectar. Son gente que también está formada, que tiene ganas de trabajar. Y eso es algo que, por ejemplo, Estados Unidos sí aprovechó en algunos lugares. Fuerza de trabajo, que venga para acá y que haga empleos que los otros no quieren, o sí o no, o incluso cerebros, y fortalecer tu productividad. Bueno, yo primero quiero agradecer por aceptar esta invitación y tengo dos preguntas. La primera es que he escuchado que también Uribe habla sobre una renta básica, pero también existe algo que llama la renta mínima. Entonces, primero era a ver qué diferencia hay entre la renta básica y la renta mínima. Y lo otro es Yo creo que es por ese lado. que día Antonio Caballero decía que la izquierda en Colombia y en general en el mundo casi siempre ha estado dividida. Y para las próximas elecciones, digamos que esos partidos o los movimientos alternativos que piensan hacer su candidatura ya comenzaron a dividirse. Entonces, también se ha escuchado que se habla sobre un acuerdo sobre lo fundamental, un acuerdo en el que se hagan los mínimos principios para hacer un cambio. Entonces, ¿usted qué cree que debería incluir en ese acuerdo? ¿Cuáles son las columnas que debería tener ese acuerdo? Sí, señora, pues muchas gracias por estar hablando porque es que me decía ahorita la niña... Bien, Sebastián, gracias. Sí, lo primero es renta mínima y renta básica. Sistema... Sí. No, porque es que yo iba a pensar que yo tenía aquí La renta mínima es cuando usted, son políticas redistributivas.
pero va a ser más o menos. Pues, renta mínima es cuando usted no tiene. Exacto, solo la puede recibir siempre y cuando usted tenga ciertas condiciones económicas. Entonces, por debajo de tal umbral, usted es merecedor a esa renta. Y es para que tenga usted un mínimo. Renta básica. Cuando se habla de renta básica universal, es que por el simple hecho de ser, usted tiene ese derecho a esa renta. Claro, algunos dicen, no, es que la renta mínima es más eficiente porque si usted le da a la gente renta básica, la gente va a estar vaga, no va a trabajar. ¿No? ¿Qué es lo que se ha aprobado? Que la renta mínima lo que hacen es darle un mínimo para que usted medio sobreviva, para que vive usted igualmente angustiado, dando la supervivencia. Eso es la Listo, claro. Aunque miren que es algo raro, me sigue llegando un mensaje, pero yo tenía la orden que era por 6 meses. Pero esto es lo de verdad con unos estudiantes que decían, bueno, pero el argumento es ese, pero es que entonces no trabajan, son vagos. No es verdad. En otros lugares, cuando usted tiene la renta básica, las condiciones básicas para vivir, puede usted dedicarse a lo que guste, desarrollarse, educarse. Y esto es capital social añadido. Eso es ganancia para toda la sociedad. Vamos a poner un caso práctico. El caso práctico es que el abogado que se ha matado estudiando 5 años, digamos que fue muy juicioso y lo sacó en 5 años la carrera, tiene deudas además con la carrera, no encuentra trabajo, tiene cargas familiares y el Estado le da una renta mínima y le dice, toma maestro, 400.000 va pagando. No pago ni contigo. Entonces tenemos a un abogado que se pone a hacer mototaxista, o a hacer zapatos, o a cualquier otra cosa. Eso es lo mejor de los casos. Se pone contra economías legales. ¿Qué ha perdido la sociedad? Hemos perdido un abogado. Pero si el abogado tuviera una renta básica, unas condiciones básicas, podría igual buscar empleo y por lo tanto conseguir un empleo más digno, que es un problema de dignidad humana, ¿sí? Porque si usted tiene un básico, la patronal tiene problemas para decirle, oiga, que le pago 60. No, gracias. Y eso eleva la condición de vida de toda la población. Pero además permite que él se pueda dedicar a lo que estudió, y eso es un cerebro produciendo para la sociedad. Y en su defecto, si no consigue, puede dedicarse a seguir avanzando intelectualmente, y eso en último va a revertir positivamente a la sociedad. O sea, si nosotros pudiésemos estudiar, yo tuve que estudiar trabajando en una pizzería. No me dijo nada del dolor del pecho. Trabajando muchas horas en Madrid en una pizzería. Muchas horas. Claro, quebrándose un melón y tal. El rendimiento no es el mismo, pero si uno pudiese estudiar y dedicarse a lo que quiere, es mucho mejor lo que gana es mucho más lo que gana la sociedad que lo que pierde. Estamos perdiendo un montón de jóvenes porque no le ofrecemos una oportunidad. Y entonces el joven, no, pues a mí me gustaría estudiar esto, pero tengo que ayudar en mi casa. Y entonces termina siendo un repartidor. Con cualquier cosa, hace poco veía una cosa de los informantes, creo que es, que hablaban de Hassan. De Herli Hassan, ¿no? El humorista. Y Herli Hassan en su historia cuenta que en un momento él coqueteó con el crimen y que se fue a robar una gorra. Él salió en la bicicleta y se iba a robar una gorra, pero que lo cogieron, que lo llevaron al CAI y todo eso. Si no sé toda la historia de Herli Hassan, él ahí cuenta un poco, que después logró entrar a la universidad. Si no hubiese entrado,
si no hubiese tenido las oportunidades que tuve, igual se hubiese ido por el crimen, ¿no? Por ya. Eso nos perdió un humorista de esa manera. Pero la cuestión es que, claro, otros van a decir, a ver que se puede. Bueno, la cuestión no es la excepción, la cuestión es que hay que hacer la regla. El caso de Jalil Hassan es excepcional. Son casos poquitos que a través logran entrar ahí. No, lo que hay que hacer es dar las condiciones para que podamos desarrollar. Entonces, la renta base con ellos es uno de los. Ese tiene que ir acompañado de formalidad en el empleo, acceso a la educación, acceso a la vivienda. Tiene que ir. Porque si no, ¿para qué tenemos un Estado? ¿Para qué somos europeos? El Estado está para algo. Está para corregir precisamente las desigualdades, para el problema de los agentes que componen esa sociedad. Y ahí ya estoy respondiendo parte de la segunda. Tiene que haber una serie de unos elementos, si estamos de acuerdo, pasan por educación, pasan por salud, pasan por empleo digno y pasarán seguramente por el tema de paz, por el tema de desarrollo agrario y por el tema de democracia. Creo que esos son los grandes núcleos por los que tiene que pivotar una campaña progresista, una campaña diferente. Y es tan ridículo hoy escuchar supuesto referéndum de feminismo. Y es tan ridículo porque él propone cosas como protección del ecosistema, educación gratuita, si no se tienen unas condiciones, avanzar en equidad, igualdad, no sé. Si ellos están gobernando, la presidencia tiene todo, háganlo. No lo hacen. Simplemente un tema de materia. Pero creo que sí, que el país se pone de acuerdo en esas cosas. Yo no hablo de izquierda, porque creo que precisamente nos quieren meter individualismo. En gran medida es el individualismo, ese actual que ha querido pintar todo en una balanza, izquierda y derecha, en las categorías tradicionales. Y creo que ese no es el momento de Colombia. Creo que el momento de Colombia es pararse a hablar del modelo de país. Y ahí puede entrar donde militaba Roy Barreras, la U. ¿Y cómo nace el partido de la U? Y no es el partido, no es parte del gobierno, de la coalición de gobierno, y no está. No puede ser que lo que se necesita entonces es un acuerdo. Ahora de salir de la país. Es un consenso que salir del país con unos aspectos básicos. Colombia, nosotros tenemos además una cuestión muy importante. Porque ya nos miramos a otra serie de países a nuestro alrededor que nos cobran menos que nosotros. Y hay países que una Latinoamérica tiene cuántas líneas de metro y Bogotá. ¿Hace cuántos años tiene Metro Caracas? Vamos a ver la infraestructura vial en Ecuador. Vamos a ver. Nosotros nos podemos intercargar. Entonces creo que habrá que ponernos de acuerdo en unos puntos fundamentales que es para medir que eso tiene que superar ahora la izquierda derecha que nos quieren meter. Aquí es, unos poquitos que están arriba allá, apalancados, que se aprovechan de la desigualdad, que en medio de esta situación de crisis ha aumentado más su capital. Nosotros que están abajo estamos excluidos. Hay que crear esa clase media, hay que disminuir la desigualdad, hay que sacar un montón de gente de la pobreza. Hay que sacar un montón de gente de la pobreza. Por lo menos eso. ¿Sí? Era una de las cosas que aquí se planteó en su momento Lula fue unos puntos elementarios, vamos para allá. Y ahí se sumó un montón de gente. Él no dijo que iba a ser así. Entre esas 20 millones de personas fuera de la población.
mira, 20 millones de personas darle dignidad. Creo que es ahí donde no nos movilicen por esas categorías, nos movilicen por propuestas y por un país. ¿Qué es eso? Son puntos elementales que tienen que cambiar. Que si usted enferma, no le den acetaminofén. Y si usted enferma y no tiene plata, oiga, que lo atiendan, no que lo dejen morir en la puerta. Son cosas. ¿Se pueden hacer? Sí. Van a acusarnos que eso es izquierda, castrochavismo y tal. Y de media Europa, eso funciona. Y Europa no está ni cerca del castrochavismo ni nada. No sé, Sebastián, si es yo más o menos. Bueno, pues yo tenía dos preguntas pues relacionadas con el tema colombiano. El primero es, como sabemos en los últimos días, el ala progresista del país está está liderando un referendo para hacerle la revocatoria del mandato a Iván Duque. Entonces, pues desde su punto de vista, ¿esto sí es factible o es algo utópico? Y también para preguntarle si su merced desde el punto de vista cree que en el 2022 sí se lo va a lograr cambiar como los gobernantes del país o vamos a seguir por la misma línea. Era para hacerle esas dos preguntas. Hay dos referéndums, sí. Y entonces uno está a la revocatoria del mandato, ya dijo que yo entonces se pueden incluir más cosas. Realmente esos dos referéndums, por plazos, por tiempo, no tienen no van a lograr. Creo que esos dos referéndums se enmarcan dentro de lo que se conoce como campaña permanente. Son una antesala de la elección. Están haciendo es precisamente poner elementos en el debate. Por una parte el uribismo, por una parte cosas que ellos creen, cambiar las cortes, cambiar la gente, incluir el Congreso y otras cosas que meten ahí. Eso es volver y acercarse al electorado. Por el otro lado también está planteado, quien lo plantea Roberto cuando se va, ¿no? Que renuncia y dice, bueno, vamos a hacer una revocatoria en Irak, ¿no? Y después se suma más gente, ¿no? Pero en última, hay todo un proceso de asistición de la registraduría, también un proceso de recolección de firmas, lo que hace eso también es acercarse al electorado. Así que creo que es agotar, en cierta medida, una de las herramientas más importantes de lo que es la democracia directa. No es eso, poner directamente al constituyente primario ahí a decir sí sobre esto o no sobre unos temas. Creo que está en gran medida está siendo usado por parte de campañas, una especie de primarias, ¿no? Aunque las primarias después las veremos cuando se hagan las consultas, pero es una suerte de inicio de dos bloques políticos que se van definiendo. Ahora, ¿qué puede pasar en 2022? Puedo decir lo que a mí me gustaría pasar, porque es difícil decir lo que pase, porque la agenda, vamos a intentar esa agenda, la política media, la agenda puede cambiar, por lo tanto el sentimiento que pueden ir cambiando. Entonces, en la medida que nos acerquemos, podemos ver con más claridad lo que puede pasar. Yo supongo que si fuese el día de hoy la elección, ganaría un bloque progresista. Pero hay que tener en cuenta otros factores, el mismo de la corrupción, el mismo de dineros, como lo vemos gobernando, el tema de las registradurías,
y no podemos descartar un evento extraordinario. Puede ocurrir un evento extraordinario que termine inclinando la balanza del lado. Eso siempre puede pasar. Entonces imagínate un atentado terrorista en no sé qué. Un atentado terrorista a 20 días, a 30, a 40 días de las elecciones, y eso se explotó por todos los medios de comunicación y tal, y lo explota fundamentalmente el discurso bastante voto. Pero si fuese hoy, ganaría un bloque progresista. Y creo que puede ganar un bloque progresista. Estoy viendo que se están uniendo más. Hay una explosión ahora mismo, una efervescencia, una explosión de la primavera, ¿no? Un montón de cosas ahí en revisión que ahora tienen que empezar a acomodar. Y se van acomodando por todo. Quiero ser optimista. Para ir concluyendo y pues no usar tanto el tiempo de más, nos plantean como unas preguntas rápidas acá para ya ir finalizando. Y la primera, Roger, ¿cuál candidato considera más idóneo para las elecciones de 2022? A la presidencia. Candidato a la presidencia. Ahora mismo debería ganar el candidato que más ciudades, que más claro lo ha presentado. No puede, es muy concreto en la visión de país y en la argumentación. De hecho, cuando tiene también muchas cosas que cambiar y que mejorar y que nos pueden gustar más o menos, pero si lo vemos en cómo se enfrentó a los periodistas, mientras a uno le ponían a tocar la guitarra, el otro hablaba muy simple, este hombre respondía con cifras, proyectos claros, políticas claras. De hecho, le hicieron mucho, decía, para eso necesito tantos millones de pesos, eso lo voy a sacar aquí. Es muy claro. Y eso otro no lo tenía. Entonces uno puede estar. Y además creo que vendría bien. ¿Por qué? Porque no es que él pueda hacer lo que quiera. Y eso ya lo han demostrado otros presidentes. No pueden hacerlo. Porque se tiene que enfrentar a otros poderes. Un equilibrio de entonces, si gobernase Pedro también tiene que gobernar con el Parlamento, eso, pero también con poderes fácticos, con los militares que también tienen poder, con empresarios, con un montón de cosas. Entonces habría un equilibrio de poder que nos pone a hablar de política en letras mayúsculas, y es con acuerdos, negociaciones. Creo que él la tiene más clara, pero habría que ver cómo avanza este proceso. Si en este proceso deciden que no es él y es otro, ahora aquí el tema principal es las protestas. Todavía hoy sí. Hay otra pregunta aquí que me hacen, es que si ha pensado en aspirar a un cargo público. ¿Quién? Creo que lo pensé bastante joven. Lo pensé bastante joven. Ahora estoy en otras cuestiones, aunque eso supongo que será una posibilidad que no sabe. Ahora estoy en otras cosas. Está la asesoría, la docencia. Pero uno está esto siempre si uno puede aportar donde lo necesita. Así que yo digo, quiero hacer esto. Ya cosas como estas creo que son muy valiosas. Claro. Pero ahí está abierto, no sé hoy, no sé mañana, no puedo decir no. Si sé, si no es sí, yo no estoy.
por aquí, pues esto sí es mía. ¿Qué libros recomendaría o documentales, algo referente para leer, para meternos más en este tema o sobre el contexto social y político o también universal? Pues, mira, eso depende, ¿no? Si quiera, creo que tenemos tantas cosas, podemos leer, bueno, libros sobre política, exclusivamente, puedes leer sistemas de partidos políticos, pero creo que hay que ampliar definitivamente, no solamente leer textos académicos, sino leer otras cosas. Entonces, Un Mundo Feliz, Huxley, ese es bueno. También está lógicamente, lo viste, Orwell. Eso habla bastante de política, hay uno que a mí me gusta mucho, es bastante, se lee muy bien, se lee muy poco, muy bien. Es Las aventuras del buen soldado Smith. Ese es un autor, no sé si lo ven, Jaroslav Hasek es el nombre de las aventuras del buen soldado. El nombre de ese de 4 de Orwell, clásicos, ¿no? También Un Mundo Feliz. Esos tres a mí me gustaron mucho. Hay muchos más, ¿no? Son novelas que tratan contenido político. Y tiene lógicamente en Colombia uno que es bastante antiguo, bastante conocido, que es por ahora fácil, El olvido que seremos. El olvido que seremos. También me gustó, habla de la situación creo que ya sabía que han sacado o no sacaron así sacaron sí, además una columna de esa película que han sacado. Pues hay unos libros, ¿no? Después teoría del Estado, pues uno diría cuestiones, leerse directamente cosas como El Príncipe Nicolás Maquiavelo, hay que leerlo sí o sí, más que leerlo, estudiarlo. Pero Nicolás Maquiavelo tiene otros, también tiene El Arte de la Guerra, que no solamente es un también son dos libros. También viene Discursos de la primera década de Tito Livio. Va a tener los clásicos siempre, ¿no?
los clásicos para iniciar. Tienes, muchos hablan de contrato social, porque está Lenin de Rousseau, está mismo Leviatán, ¿no? Muchas veces uno lo que hace es clase, lo escucha hablar, se queda uno con lo que hace, no se queda compartirlo, pero ahí tienen, pero estos tres, estos de novela me gustan bastante. Empezaría sobre todo con el mundo feliz. La aventura del personaje es algo divertido. Eso es que se me vengan ahora mismo a la cabeza. Pero ese no lo puedo recomendar hasta que no lo termine. Pero bueno, ahí hay algunos. Para la próxima también me puedes decir lo que quieran. Listo, sí señor, no sé si alguno más tenga alguna pregunta así rápida. No sé, Sebastián. Pues yo quería, mirándolo en los libros, me salió una pregunta y es si usted cree que hay cultura política en Colombia, porque a veces la gente dice, pero es que sí, aquí no la pasamos hablando cada rato de política, pero si en realidad si es una cultura política o que nos la pasamos hablando bastante de política, pero hablábamos de cualquier cosa, como mañana podríamos hablar, porque no, es que tenemos esa capacidad, terminamos hablando del feminismo, física cuántica, de cosas así. Hay una cultura política donde podemos decir, bueno, es una cultura política, solo que no muy desarrollada, ¿no? Pero eso tiene relación también con la cantidad de lectura. Yo puedo buscar ahora mismo ese tipo de información. Somos uno de los países que nos bajamos en el promedio de lectura comparado con otros países de nuestro entorno. Ya no llevamos menos. Y eso impacta en esa supuesta cultura política, ¿no? La cultura política de la discusión, que hablamos mucho de repetimos, ¿no? Tengo una pregunta, ¿creería usted que sí hay una cultura política, pero digamos lo que hay es una falta de desinformación? Digamos, el problema como más básico, ¿no? Creo que son las dos cosas. Por un lado el tema de información, pero el otro el tema de formación. El tema de información y el tema de formación. De saber para qué son las instituciones, de saber realmente qué es la política, para qué es la política. Eso tiene que ver con la cultura política, con lo que es ciudadanía, con qué debemos hacer, cultura ciudadana. Es que uno lo ve en muchas elecciones. ¿Por qué va a votar por esto? Pues me van con ratito. Pero bueno, ¿qué nos da? Uno del otro me da lo mismo. ¿Sí? Pero después nos rasgamos las vestiduras en otros aspectos, como frente al castrochavismo, y son esas cosas locas. Y eso tiene que ver con falta de formación y de información. De formación y de cultura general. Entonces, por eso digo, pasa por la cantidad de libros que se leen también en nuestro país. Promedio de lectura en Colombia. Y creo que hace poco salió un artículo aquí. Si no estoy mal, creo que era medio libro, ¿no? O uno y medio, tal vez. Dane presentó hace poco esa cosa.
compararla con otros entornos, ¿no? Como nos impacta, porque después si la cultura nuestra, y esto es, debería, por primera vez del país, que cambia uno la vida, ¿no? Eso de repente debería hacerse más en el país. Lograr que gente pueda salir y pueda llegar a otros centros educativos y otras materias. Y nosotros hasta la cultura a veces del amor, ¿no? De las parejas, los relacionamientos en pareja, están mediadas por lo que aprendimos en las telenovelas. Y entonces todos es celos y sufrimientos y una cosa perversa ahí, pues a veces es infernal. Así pasa con muchas cosas. Tenemos que ir cambiando culturalmente, pero vamos cambiando. Encontré solo la estadística interna, porque comparar la estadística de otros países. Tenemos que hacer más. El promedio de lectura, bueno, lo importante es que quedó la idea, ¿no? Índice de Colombia del 2018. Se dice que se aumentó un poco, subió el promedio de lectura. Por ejemplo, dice acá que en Estados Unidos se lee 12 libros por año, la media, la estadística media. En 2018, hemos tenido un libro más de 5 años, no sé si ahora están 5 libros por año. 1,9 libros en el 2014, 2 libros en el 2014, para ayudar a solucionar. Porque eso nos va cambiando, Y es que la juventud hoy en día, bueno, toda una que ha tenido mayor capacidad de educarse. Pero miramos para atrás, yo miro a mis padres, madre, no terminaron la universidad. Yo a mi abuelo tampoco terminaron la universidad. Entonces sí hay una sensibilización, una sensibilización. Y esas cosas van cambiando, tienen un impacto. Pues yo tenía una última pregunta que me surgió ahorita cuando estaban hablando de la cultura política, y es que yo he leído en algunos artículos y he visto algunos documentales o videos donde se explica que en los países más desarrollados del mundo, digamos Suiza, Noruega, pues la gente ya no se interesa por la política. Pues ahí yo tendría dos preguntas, si eso realmente es cierto, o sea que la gente en esos países súper desarrollados ya poco le interesa el tema político, y lo segundo es, si esto es así, ¿por qué sucede? O sea, ¿por qué, digamos, en países subdesarrollados, mal que bien, el tema político está presente a la orden del día, pero digamos en estas grandes urbes, porque a veces ni se habla de eso, la gente ni sale a votar, ¿por qué podría pasar eso? No está así, porque creo que es la interpretación de lo político. Nosotros muchas veces paramos en lo político y puede que haya algunos aspectos y el tema electoral, en términos de colores, camisetas, eslogan, pierde importancia. Entonces la política es menos fácil, pero tú ahora mismo en Alemania, por ejemplo, la política es importante, y en Suiza, por ejemplo, actualmente en Suiza, los diferentes cantones, pero a nivel barrial están participando muy seguido de política. Entonces, hay que hacer una reforma en este barrio para no sé qué. Hay referendos para una gran cantidad de cosas. Pero una gran cantidad de cosas. Tal vez nosotros no lo vemos desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva. Porque hay un consenso. Es ese consenso. Hay un marco. ¿No? Vamos a jugar fútbol, vale, vamos a jugar fútbol. ¿Cuántos? 11 para 11. ¿Cuántos árbitros tenemos? Tenemos un árbitro central, tenemos
los laterales, tenemos otro tal, y tenemos el bar y tal. Y tenemos como leer la regla, esta es la regla, ya está. No es que no, es que tienen las reglas muy claras y de ahí no se sale. Suiza tiene unas reglas muy claras, de esas no se sale. Y ellos participan. Está con un amigo de una universidad y de esto aquí es donde se hacen los referendos. Ahí estaban las cositas donde no hay vota, esta mala no sé qué referendo hay, van a talar unos árboles aquí, quieren hacer esto y esto, y entonces la persona de esta tiene que pronunciarse si eso es válido o no es válido. Eso es política. Eso es política indirecta. Y así en otros lugares hay mucho más expresión. Así que eso está, hay una fortaleza institucional tal y un consenso en su estilo de vida que no existe. Pero si nosotros miramos Finlandia, lo que pasó esa iniciativa y por eso encontrarse en esa organización como juvenil Orquídea, es así, ¿no? Entonces, es eso. Yo les voy a compartir de todas maneras aquí, ¿eh? Este es WhatsApp. Se los dejo para cualquier cosa.